Bueno, corillo, y estamos en otro podcast más en boca de todos. Y en esta ocasión nos acompaña, yo podría decir, uno de los padres de la prostodoncia en Puerto Rico, el doctor Roura, quien primero hizo la parte general, luego se especializó en prostodoncia, fue a los Estados Unidos, estuvo allá, hizo su maestría, y quiero que le den un fuerte aplauso, igual que al brother Tayyan. ¡Vamos! Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí con nosotros, Sí. doctor. Y gracias por la invitación. Hace unos minutos estábamos entrevistando a un especialista en perio y yo, obviamente, pues conozco de la profesión, pero a mí se me hace tan genial entrevistar gente de la próstata porque conozco el STEP y quiero a veces entrar en temas intensos con otras especialidades, pero aquí tenemos carne. Aquí es donde tenemos tela para picar. Doctor, y háblenos un poquito sobre usted. ¿De dónde usted es originario? Yo soy de Yauco, ¿De Yauco? ¿O que esa es tierra allá del café? del pueblo de Yauco, pero el pueblo está en la bajura, como decimos allá. Ajá. Aunque las tierras están en las áreas altas, donde se Ajá. da bien el café, el pueblo está hacia la costa, no tiene playa. Pero es un pueblo de costa, solo que es el pueblo del café porque sus territorios se extienden muchísimo hacia el área de Lares, Maricao, Castañer. Allá arriba, pues Yauco colinda con todos esos pueblos. Mi abuelo era de Lares. De Lares también. Ahí en Río Prieto, que es un barrio de Yauco, eso colinda con Lares. Dicen que las chinas de allá es que son buenas, ¿verdad? Las de Maricao. Mano, yo sé que en Lares yo fui con abuelo una vez y comimos mantecados de arroz y yo no sé qué sí, más. sí. Y de De maíz. maíz. El de Sí, maíz, yo sí. creo que es famoso. Él me llevó por ahí. Doctor, su papá, mamá, alguno de ellos fue dentista o... Yo me crié en una oficina dental desde pequeño. Ok. Ok. O sea, cuando yo tenía 2 años, mi papá compró una casa en el centro del pueblo. Era una casa bien grande, antigua. La restauró y parte la convirtió en la oficina dental. So, él era dentista. Él era dentista, él se graduó en Temple en el 1942, Filadelfia. Y bajo su perspectiva, ¿cómo era la odontología para aquel entonces? Pues comparándola con la de ahora. Si yo analizo la práctica de mi padre, evolucionó muchísimo desde cuando él empezó a cuando la culminó. Papá y mamá. Sí, Entonces. sí, y ella pues lo ayudaba. Ella era como parte administrativa y Secretaria. demás. Parte administrativa. Y era cuestión de pasar por una puerta y caíamos en la oficina. Y en ese entonces había, o sea, tenían especialidades o era él estaba... No, él era apasionado de la profesión y de hecho estuvo en la Segunda Guerra Mundial en la selva de Panamá y después en Hawái y ahí le asignaron a alguien para que le sirviera de asistente. Cuando se acaba la guerra y él viene y pone su oficina en Yauco, pues Alfredo, que era ese asistente, fue a la oficina de él y le dice, mire doctor, me encantó trabajar con usted, yo quisiera trabajar con usted. Y entonces Qué se bien. entrenó como técnico en escuela y todo. Y ahí fue que yo me pasaba entre la casa, la oficina Y el y el laboratorio con Alfredo, O Alfredo. que es como mi tío. Murió desgraciadamente, pero así que Alfredo se volvió familia mía. Y imagino Así que que ahí una Ahí- esponja. exacto, ahí supongo que comenzó la pasión, ¿verdad? Por la odontología. Pues fíjate, para que tengas idea, los veranos pues yo iba a los apiarios y compraba cera, la derretía, la filtraba y papi había hecho en el ejército unos moldes de plomo con la forma de los rodetes. Entonces yo derretía la cera, la filtraba, se la echaba a los moldes de plomo, que eran varios, según se iban enfriando, los iba separando y le hacía rodetes para todo el año él tenía. Yo lo hacía en los veranos. Wow, ¿y qué edad tenía para eso? Pues 11, 12 años por ahí. O sea, desde chiquito yo me interesé en eso. Y lo fue entendiendo, me imagino, como que durante el proceso. Como me preguntaste de especialidades, pues ellos hacían de todo porque tenían que hacer de todo. Ujú. Y por ejemplo, él tallaba las orificaciones, como le decían, en el diente, lo sacaba del diente, lo entregaba, ahí le poníamos el bebedero. El bebedero era una fresa vieja. Ajá. Y tú lo ponías ahí y después Una fresa vieja. sí, lo enfrascaba y después lo metía al horno y lo colaba.
con centrífuga, todo, igual que lo hacemos ahora, pero no se usaba asbesto ni nada de eso. Ajá. Y aquello caía que los márgenes eran Bien pintaditos. selladito. Sí. Oye, pero Bello. qué rico poder vivir todos esos momentos, mano. Literal. Sí. Yo siempre he sido fan de lo analógico, obviamente, pues nos hemos movido al mundo digital, pero qué bueno que tuve la bendición de empezar en un momento que estaba la cosa evolucionando. A mí me Exacto. tocó un cambio de momento, como que fue bien abrupto para mi comienzo, pero súper bien. Es que pues. Me hubiese gustado mantenerme un poquito más en ese proceso primero, para después evolucionar o entrar ya evolucionado. Pues a mí me tocó ese cambio ya yo viejo. Ajá. Sí, Y ahora es entonces, que vino a... lo que me hacen jóvenes a mí son los estudiantes, ¿no? Ajá. Entonces yo veía los cambios y me sorprendió que en el 2020, lo dimos en el 2022 porque se atrasó por la pandemia, me invitaron a que fuera moderador de un simposio dirigido a la evolución del mundo analógico al digital. Ajá. Y habían 8 prostoncistas jóvenes conmigo ahí, yo era el moderador. Y pues yo dejo que ellos lo hagan porque Y- ellos lo dominan mejor que yo, la Vamos, parte vamos a hablar un poquito tecnológica. de todo eso al ratito. Pero ¿fue resistente al cambio en algún momento? Como que... Claro, hasta que yo no empecé a ver la evidencia. Yo soy apasionado de leer, de buscar información, de estar... Me envolví desde el principio con el movimiento de odontología basada en la evidencia. Ajá. Y tengo que ver que es significativo el cambio. Ujú. Y definitivamente es una revolución. Cuando me invitaron a eso me sentí bien halagado. Yo le dije, ustedes saben que yo casi no hago esto. Dice, no le importa, lo queremos a usted ahí. Fue un reto y me fue muy bien en el grupo. Lo que sucede también es, doctor, sí. que no importa la evolución y qué tan adelantado está la tecnología, siempre se va a tener que mantener en cuenta lo análogo. En mi opinión, las intervenciones análogas, sea en la técnica dental o sea en la parte de la odontología ya como dentista, tal vez será menos utilizada, pero no es que va a desaparecer. Porque hay casos y hay casos, ¿verdad? Yo tengo una anécdota que hace poquito tiempo este doctor estaba haciendo un caso de una superestructura y por alguna razón le estaba ayudando a resolver algo, pero yo no tenía bloques de resina, de PMMA, se me habían acabado, ni tampoco tenía resina impresa. Lo único que pude hacer es miliar una cera y me tocó procesar esa dentadura, pero si yo no hubiese tenido los principios básicos, Exacto. No se ha hecho nada. se formaba ahí y no le podía resolver. Pero al poder de haber tenido esa pequeña experiencia, pues. Pero hermano, qué bueno que está con nosotros. Doctor, hijos tiene. Tengo 2 hijos. Está casado. Estoy casado. Hablemos un Felizmente poquito casado. hablemos un poquito de su pareja. Pues yo le llevo 11 años y la conocí cuando yo estaba por ahí en la soltería. Ajá. Vivíamos en el mismo condominio, pero no nos conocíamos y nos conocimos en el viejo San Juan. ¿En serio? No fue sé por así? qué lo pensé y dije, se conocieron en el viejo San Juan. Porque entonces siempre se jangueaba en el Ajá. viejo San Juan. Ajá. En el Paseo de Ya. la Princesa allí. No, era arriba, en las calles de arriba, era un sitio que se llamaba Manny's After Dinner. ¿Por donde está la vergüenza? ¿Es que se llama? ¿No? En la misma que sale Por ahí está la Tortuga, Papi Joe. Ahí se conocieron En el patio de Sam, si tú Ajá. coges hacia el este, era como 2 bloques más allá, a la izquierda, en una casa vieja ahí. Y ahí uno iba después de estar en la calle, que sea, a un sitio que tenían juegos en las mesas. Y y ahí uno iba ¿Y básicamente. cómo fue esa primera conexión? ¿Quién hizo el acercamiento? Yo conocía a la amiga que estaba con ella y yo estaba con mi amigo. Ok, Y entonces, pues, ya ahí estaba la conexión. ya. Sí, sí. ¿Pero la vio y la identificó rápido o fue...? Pues lo que un pasa es que proceso? la amiga de ella que estaba con ella a mí no me interesaba. Ajá. Pero sí a tu amigo. ¿Ah? Pero sí tu amigo. No, yo lo estimulé para que le hiciera caso a la chica. Pues yo quería conocer a aquella. Ajá. Exacto. Fíjate, de ahí salió. ¿Y Se jugó las cartas. cuánto tiempo llevan? Pues nos casamos en el 80. O sea que llevamos 45 años. 5 años. Wow. Y antes de eso habíamos estado unos añitos. De novio.
Sí. Y entonces, nada, ¿tuvieron hijos en el proceso de estudiar o cómo fue? Los hijos los dejamos para mucho después. Mucho después. Nosotros queríamos gozarnos la vida. Qué bien. Viajando y eso. Viajando, y como yo estaba bien envuelto con la escuela, ella estaba con sus estudios. Ella no Ella estudió odontología. contabilidad, Contabilidad. pero ya yo era maestro cuando la conocí. Maestro En de... la escuela de odontología. Ok. Porque yo estudié. La historia es que yo quería ser dentista como mi papá. Y papi lo tenía todo organizado para mi hermano y para mí. Y tenía otra. Después puso una oficina en Ponce. Quería tener el mismo concepto en Ponce. Y después lo logró porque la ideal de él era dejarle una oficina a un hijo. Y Espera, que los dos hijos salimos dentistas. son dentistas. Sí, eso él lo llevaba con orgullo. Pero la vida te da otros atractivos, Ajá. ¿verdad? Yo quería venir a estudiar la odontología para después ir a ser dentista en Yauco. Eso era lo que yo quería. Ok. Igual que mi papá. Pero cuando llegué a la ciudad, la universidad me enamoró. Las humanidades me encantaron. Las actividades culturales de la ciudad y todo lo que me tenía que ofrecer, yo simplemente la universidad cambió mi vida. Sí, la calle San Sebastián. Y me dio mucho más sensibilidad en las humanidades. Cuando estaba en cuarto año, el decano me llamó y me dijo que quería que yo fuera de la facultad. ¿Y lo habías contemplado antes? ¿Antes te había dado...? Bueno, tuve una experiencia pedagógica que fue que como en mi tercer año, un amigo mío me dice, mira, yo estoy dando unos cursos de lenguaje ahí en Benedict School of Language y ya no quiero seguirlos. ¿Te interesa? Y yo, sí, está bien. Muchos chavitos no venían mal. Y entonces, en esa escuela yo le enseñé. ¿Ese amigo era dentista también o era Sí, un particular? dentista. Él estudiaba un año después que yo. Ok. Es mi mejor amigo de la odontología. Ok. Todavía somos buenos amigos. Yo le digo, pues, vamos a probar. Y ahí yo le enseñaba español a los gringos, inglés a gente mayormente de la República Dominicana. Ajá. Y era un ambiente tan bonito, los protocolos de enseñanza estaban tan bien diseñados, que era un disfrute ir al salón de clase. Sí, sí. Y cuando el decano me llamó, yo le dije, mire, yo acabo de tener esta experiencia, me estuvo bien bonita, me atrae, pero yo no tengo nada que enseñarle a los que están en tercer año ahora, pues yo estaba en cuarto año. Ajá. Aceptaría, pero yo me iría inmediatamente a especializarme. Porque no me siento, pues que sé seguro de estar enseñando en esta etapa. Si te hubiese gustado, o sea, querías especializarte para dictar curso. Bueno, para estudiar una especialidad, pues Ok. eso sí yo estaba convencido. Ok. Y tenía varias alternativas de especialidades que me gustaban. ¿Cómo cuáles? Para mí me gustaba la ortodoncia, la endodoncia y la prostodoncia. Ok. Esas Las eran las tres te- están Sí. separadas. Bueno, Sí, pero fue las experiencias que tuve que me gustaron. Ajá. El decano me dice, bueno, aquí hay un programa que nos daban ayuda económica para ir a Ajá. estudiar. Y entonces me ofreció que fuera a estudiar materiales dentales. Pues yo sinceramente, a mí no me gustan los materiales dentales, no me gusta la química. Veo la importancia, salí bien en los cursos, pero no me interesa. Y estaba el doctor Suárez, que había estudiado en Indiana materiales dentales, y el doctor Elías, que iba a estudiarlo. Le dije, mira, ahí hay dos personas que le encanta eso, Ajá. envíelos a ellos, yo no. Y negociando con el decano, entendimos entre los dos que había una laguna en el currículo, que era que no se había desarrollado un currículo en oclusión. Ok. qué importante. Claro. Y entonces, pues, me aceptaron en Michigan y en Seattle para la especialidad de prostodoncia. Y yo escogí a Michigan porque era el más fuerte en oclusión en aquel momento. En Seattle era más Perio Pro y un programa divino, bien atractivo. Me aceptaron los dos programas, pero en Seattle me hacían esperar 2 años para empezar. Ya. Pues yo no cogían a nadie sin experiencia. Y eso pues fue el empujoncito que tuve para irme para Michigan. Yo le iba a preguntar exactamente eso ahora, que por qué se especializó en oclusión. Por ahí me acaba de contestar eso de... Sí, y entonces el arreglo con la escuela era que para cada año que te daban ayuda económica, Ajá. pues tú tienes que servirle 1 año a la escuela. Por cada año. Por o sea, cada si yo año. te doy 3,
Allá en Michigan, Yo te doy 3. tú me tienes que dar 3. A mitad de mi entrenamiento cambió la regla. Para cada uno que me daban, yo tenía que darle 2. Y cuando vine, pues estuve mucho más que el requisito. Porque yo estuve de facultad a tiempo completo por bastantes años. Por eso fue que ya yo bien joven fui jefe de departamento. Pero en de ese ciencias caso, restaurativas. usted llegó, ¿verdad? De Michigan. Pero fue al programa de prostodoncia acá o el programa no estaba creado todavía. El programa de prostodoncia se puso en una moratoria en aquel entonces. Yo empecé en el departamento de ciencias restaurativas, pero me fui a ciencias básicas porque anatomía dental entonces, ese curso no era del currículo de ciencias restaurativas. Okay. Era parte de las ciencias básicas. Se daba anatomía y anatomía dental. Decía, para mí lo más lógico es que desde anatomía dental se evolucione el currículo de oclusión. Y efectivamente me fui a trabajar con anatomía dental, que estaba en ciencias básicas, y de ahí empezamos a desarrollar cursos dirigidos a la oclusión, como encerados funcionales, como análisis de oclusión, como articulación de modelos, ejercicios de análisis de contacto. Tiene sentido. Sí, y entonces ajustes oclusales. En unos pocos años se desarrollaron como 5 cursos a distintos niveles. Y los de primer año eran 65 estudiantes. Y yo me acuerdo que yo, eran muchos. hablando con el decano, le dije, yo quiero desarrollar ese curso y enseñarlo, pero yo quiero un facultativo habían 6 mesas de estudiantes. Ajá. Yo quiero un facultativo en cada mesa, porque la intención es que también los facultativos te acompañen y se integren. Y se empaparan de los cambios que estábamos tratando de hacer a nivel que fuera de la enseñanza. Un negativo. Y eso fue una experiencia tan linda, porque entonces yo me compenetré mucho con la facultad. Y también habían sido residentes de prostodoncia, porque todavía no estaba la moratoria, esa vino un poquito después. Pues me ayudaban con el curso y eventualmente, a medida que yo fui liberando, pues no podía dar tantos cursos, ellos iban cogiendo esas partes. Y fue por muchos años, pues yo vi algo crecer, tuve esa oportunidad jovencito. Sí. Yo me sentía el rey del mundo. Es que oye, es una bendición gigante. Y tú ves, ves como uno le llama al bebé a veces, como ese bebé así está creciendo y va cogiendo forma y todo lo que uno soñó se desarrolla. Yo no tenía oficina. Sí, en ese momento estabas full dedicado al estudio. En Los Olmos, al frente de la escuela. Iba en bicicleta a la escuela. Y a las 5 de la tarde yo no tenía nada que hacer. Los estudiantes estaban arrollados en el laboratorio y digo, vénganse para el apartamento mío para terminar los encerados. Y yo disfruté mucho más la escuela dental de maestro, que cuando estaba estudiando, pues yo soy tan estofón que no tenía tiempo para más nada. Y entonces, pues tuve una experiencia, desarrollé unas relaciones bien bonitas con colegas actuales míos. Ajá. Y de cierto modo, usted fue visionario porque, por ejemplo, yo que estoy estudiando ahora, pues ahora entiendo por qué primero tuve que coger la clase de anatomía dental y luego la de oclusión. Sí. Y la clase de anatomía dental me ayudó mucho para cuando cogí la clase de oclusión a poder, por ejemplo, saber cuáles eran las cúspides funcionales, las no funcionales, los puntos críticos y etcétera. Bien. So que en ese aspecto, y dándole para atrás, si nos ponemos a mirar eso fue hace cuántos años atrás. Eso fue en los años 70. Mira para allá. Tú no estabas ni en planes. Exacto. Y es 2025 y ahora es que, o sea, eso todavía sigue continuando, que para mi entender es algo como que ¡fua! Sí, no, es precioso eso. Y ver, después se gradúan esas clases y después yo hice un grupo de estudio de prostodoncistas. Los reuní por 25 años en mi oficina una vez al mes, aquí en Puerto Rico. Un estudiante que había estado conmigo en subgrado me llama, que se había graduado hace unos cuantos años, me llama un día por teléfono y me dice, doctor Roura, yo hice un trabajo de búsqueda de literatura con usted de tal tema. Digo, sí, yo me acuerdo de ti. Y ese tema yo lo seguí en mi especialidad, hice maestría con él. Y quiero presentarle, me dicen que usted tiene un grupo de estudio, quiero presentarle a su grupo de estudio lo que yo logré en mi maestría.
sea, esas cosas te erizan la Sí, piel. sí, sí. Que yo lo que hacía era compartir con los estudiantes, Y sembraba una semilla. y sembrar unas semillas y después los frutos son increíbles, increíbles. Montones de ejemplos te puedo dar de cosas que me han pasado de ex discípulos Ajá. que ahora son colegas. Lo bueno es que eso, yo pienso que eso le da propósito también a su carrera. Y no sabe, y tal vez usted no sabe, que sí lo sabe, pero para aquel entonces no sabía el impacto que usted estaba haciendo dentro de la industria. No, porque imagínate, yo vine con la idea de ser dentista y después me adornó la vida. Exacto. Y Doctor, y entonces sus hijos, ¿alguno le dio con la odontología? no, Son dos. son dos. Y ninguno, dijeron que no. Ninguno. No, ellos escogieron. Y en su mente en algún momento pensaba como que quisiera que alguno de estos sea dentista para hacer los planes No. que... Yo siempre pensé que yo le iba a dar todas las herramientas para que ellos libremente escogieran Se educaran. su rumbo en la Ajá, vida. ya. El varón es un muchacho bien ejemplar, bien destacado. Es el primero. Ese fue el primero, el mayor. Pues cuando se graduó, fue a estudiar bachillerato en Tufts, en Boston. El año de intercambio se fue a Nueva Zelanda. Él era un muchacho bien amplio, bien destacado. Y entonces, allá cogió mucha matemática. Cuando vino, pues empezó a trabajar en cuestiones de matemáticas, de actuarial y eso. Pero después no le gustó lo corporativo. A pesar de que cuando vino, inmediatamente hizo una maestría en matemáticas, hizo publicaciones y todo eso, porque es bien bueno en matemáticas, pero no le gustó el mundo corporativo. Y entonces, en sus experiencias, pues él tuvo mucha exposición a cuestiones de naturales, de plantas, de distintos aspectos de medicina y de bregar con gente. Y un día me dice, no, yo no me gusta lo corporativo, yo quiero bregar con gente. Y me dice, voy a estudiar medicina. Y yo siempre les he dicho, mira, estas profesiones son muy buenas, pero son bien sacrificadas. Mi hobby todavía es la odontología. Eso quiere decir que yo sábado y domingo muchas veces estoy Sí, sí, trabajando sí. para mi Haciendo algo, cátedra. sí, sí. O para algo de mi laboratorio, o para algo de mis pacientes. O sea que te aísla mucho del mundo, por lo menos en mi personalidad. Dice, no, yo quiero trabajar con gente. Y estudió medicina, después hizo obstetricia y ginecología. Después se fue a Washington, D.C., y empezó a investigar en Walter Reed. Así que le ha dado duro. Sí, y empezó a trabajar en unas clínicas de fertilidad. Y finalmente es bien difícil entrar a esos programas. Finalmente lo cogieron y ahora está haciendo un fellowship en Carolina del Norte en endocrinología reproductiva y fertilidad. Wow. Eso es un verdadero nicho. Yo, mira, te lo digo y me emociono porque es un logro y es bien difícil. La niña tenía habilidades artísticas y qué sé yo qué. Siempre lo que le gustó fue estudió educación preescolar y ella freelance, Ajá. cuida niños, educa niños y lo hace por su cuenta. Sí, sí, sí. Que sí. yo no le, que de hecho yo no le quito mérito porque la educación o sea, es fundamental. So. Mi hermana tiene algo parecido, pero en Estados Unidos. Y ella está acá, su hija. Si ella está acá, ¿Y de dónde de cuál de los dos es el nieto? de él, del varón. De él. ¿Y Del qué tal varón. esa relación con...? Ah, pues imagínate, es mi primer nieto. Cuando yo llevaba a mis niños a la escuela, Ajá. a ellos les decía, mira, tu abuelo te vino a buscar. Ajá, porque los Porque tuvo mayor. Yo soy papá abuelo, así Ajá. que ahora soy abuelo bisabuelo. No, pero yo creo que ahora todavía caes como abuelo. Sí, sí, fíjate, ahora Aunque usted se ve muy bien. Bueno. No, ¿Qué edad tiene el nieto? tiene 2 años y medio. No, No, casi 3. sí. Yo tengo uno de dos que es un charlatán. Sí, sí, pues yo me lo estoy gozando. Sí, eso es verdad, que ahora no se nota tanto la diferencia. Y ahora como que... Mira, entonces, él obviamente está afuera. ¿Cómo hace? ¿Viaja para allá para ver? Pues ahora a Carolina del Norte es más fácil que ir a Washington, D.C. Sí.
hay vuelos directos. Y pues las navidades pues alquilamos una casa en la playa allá y toda la familia fue. Y mi hija fue con el novio que está en Estados Unidos también. Ajá. Así que pues juntamos la familia. Qué bien. Pero el centro de la familia, por supuesto, es Hugo Emilio, el nieto. Sí, el bebé. Doctor, yo tengo una pregunta y es que yo he hablado con muchos dentistas, ¿verdad? Que tal vez son contemporáneos con usted. Yo a veces me comparo mi trayectoria estudiando, ¿verdad? Como estudiante en la escuela. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿cómo era para usted estudiar en aquel entonces, ¿verdad? Odontología. Pues, por ejemplo, yo conozco varios dentistas que ellos tienen cráneos reales que la escuela le daba para yo estudiar. Yo no tengo eso, yo tengo un cráneo, pero es digital. No, yo todavía tengo en mi cráneo. Pues, Sí, tú dices en aquel entonces como si fuera hace tanto tiempo. bueno, pasa. También yo vi varias fotos de estudiantes de medicina dental para cuando la escuela estaba arrancando. Ellos no utilizaban guantes ni nada de eso, ni PPI, ni eso era. No había guantes ni nada. ¿Para No, qué? no, ni PPI, ni. Eso vino a complicar nada. las cosas. Y a la comodidad. yo a veces me pregunto cómo era, pues yo a veces quisiera como que tener una máquina del tiempo y poder trasladarme para aquel entonces. Para ver, Para para ver cómo vivirlo. era eso, sí, para vivirlo. Mira, para que tengas idea, Alfredo, el técnico tío mío que te digo, le daba al pedal en la selva de Panamá para que papi pudiera usar el taladro para Diantre. Él le daba con el pie y No había motor eléctrico, eso era mecánico, brother. Ahora, en ese sentido, mi papá era bastante progresista. Él tenía autoclave. Mientras otros estaban Ajá. hirviendo los instrumentos, él ya tenía autoclave. Las turbinas, en esas cosas, siempre se adaptaba a las nuevas tecnologías. Sí. No, pero es que, doctor, en realidad, o sea, estamos hablando de ver una evolución de todas las cosas que han pasado, Pero step by step. Yo mira, me imagino que lo que está aquí cuando tú entras a la escuela de odontología, que está a mano izquierda, que hay un montón de reliquias ahí en los el museo, el museo. museíto. Eso para mí no son reliquias. Yo las viví. Sí, por Pero eso, digo, pero yo porque- las veo y yo digo, mira Por esto. eso, porque, por ejemplo, un estudiante que no sepa, Ajá. piensa que esa autoclave que está ahí está desde hace 100 años atrás. Sí. O ve tal vez ese handpiece y dice, esto está hecho hace 100 años atrás. Pero tal vez lo que llevan es 30 años de desarrollado, ¿verdad? Y pues por eso le pregunto, porque quisiera como que documentar eso. Pues te comentaba ahorita que yo vi la práctica de mi padre evolucionar muchísimo. Al principio, trabajaba los sábados, por supuesto. ¿Quién venía los sábados? O sea, como te dije, Yauco es un pueblo que tiene muchas montañas, pero él está abajo. Pues los sábados, toda la gente de los campos viene a buscar servicio. Cuando él abría la puerta de la oficina por la mañana, habían ahí decenas de pacientes ya esperándolo. Listo. Y casi todos eran para extracción. Los pasaba, los anestesiaba, vete a la sala, cuando estés dormido viene y seguía, los anestesiaba. Y después, cuando se dormía, venía a sacar las muelas. Sí, no. Ya Sí, al final, él no hacía casi extracciones. Entonces hacía muchas dentaduras totales. Ahí fue Ajá. que yo me empapé del laboratorio. Sí, y ahí sí, fue sí, que me sí. empezó a gustar la prostodoncia. Y ya al final, pues la práctica de él era muy evolucionada, muy diferente. Doctor, su hermano sigue... ¿Tiene práctica? ¿Practica? Mi hermano, mayor que yo, dentista general, falleció a los 76 años. Ok. O sea que hace como 4 años. ¿Y practicó con su papá o Él sí fue, siguió los planes? él sí, pero terminó en San Juan también. Ajá. Él puso su propia práctica, se envolvió mucho con los implantes, cogió cursos especializados de implantes en un instituto que había en Ohio, y eso era casi todo lo que hacía, y le iba lo más bien. ¿Colocaba o hacía todo? Todo, lo hacía todo porque era dentista general. Ah, ok. Cuando yo estaba empezando esos currículos que te digo, tú sabes lo que hacía. Sacaba de su tiempo de su oficina, iba y me ayudaba a mí en la escuela, ad honorem. Y le gustó mucho. Ahí quizás se enamoró de eso también. Sí, y hacía prótesis, hacía de todo. ¿Alguna vez le dio con estudiar, con dar clase o no? Solamente lo hizo cuando No, lo hizo ayudándome a mí en la escuela, pero fue de la facultad de honor en un tiempo. Pero él tenía otros intereses. Ya. Mire, doctor, vamos a hacer la pausa para hacer la entrega del jury. Muy bien. Para ponerle un flow distinto. Ahora vamos a iniciar al doctor.
Regresamos, corillo, chequense eso. Quédense en el flow del doctor. Les cuento algo. Cuéntenos. Cuéntanos. Cuando yo estaba en estudiante dental, me envolví con la investigación de un doctor que había ahí. Él era de histología, pero hacía unas investigaciones con intereses comunitarios y de prevención de las caries y eso en las Islas Vírgenes. Él quería que yo siguiera con él, pero en cuarto año, cuando le dije que iba a estudiar prostodoncia, me dice, te vas a morir del hambre, porque cuando tú vengas no va a haber caries. Era un científico y eso, pero estaba en la quinta luna de Valencia y ojalá y se hubiera dado su predicción. Y mucha gente me decía, no estudies prostodoncia, que la mayoría de los prostodoncistas están aquí haciendo trabajo general. Pero como yo tenía ese apoyo de la escuela y tenía ya tenía esa motivación para desarrollar un currículum, me fui a estudiar prostodoncia. Y fue todo lo contrario. Me abrió puertas, me dio oportunidad. Fundador de la Asociación de los Prostodoncistas, de asumir un sinnúmero de roles. Esta profesión me ha facilitado eso. La enseñanza me hizo interesarme muchísimo en los aspectos psicológicos, porque cuando tú estás en esa posición, especialmente si eres director de departamento o algo así, pues empiezas a tener muchas consultas privadas, íntimas de los estudiantes. Pues me interesé mucho y como yo tenía buen rapport con los estudiantes, porque yo era bien unido a ellos, pero nos tratábamos con mucho respeto, pero yo no era el maestro amenazante, sí bien exigente como lo soy conmigo, pero era una camaradería de respeto. Y me aceptaron una maestría en psicología y eso coincidió con que me nominaron para ser jefe de departamento y me seleccionaron. No podía hacer las dos cosas a la vez. ¿Le seleccionaron en qué sentido? ¿Que le dijeron, escoge una o la otra? No, en la escuela, cuando tú corres para jefe de departamento, tú compites con otras personas que quieren ser jefe de departamento. Okay. Sí, ahora lo expliqué mejor. Que me eligen jefe de departamento y me aceptaron en la maestría en el Centro Caribeño, allá en el Viejo San Juan, de estudios avanzados. Y decidí no seguir la maestría en psicología. Pasaron los años y entonces yo empecé a cortar tiempo en la escuela. Ya yo tenía mi oficina y yo dije, no, yo no quiero estar a tiempo completo viendo pacientes. Y me fui a estudiar filosofía. Y eso me abrió otros horizontes. Ajá. Entre los cursos que tú coges ahí, coges ética, entonces después pues fui presidente de la Comisión de Ética unos años, ayudé a desarrollar el Instituto de Bioética. Esta profesión me ha permitido a mí abrir mis horizontes, conocer mejor el elemento humano y explorar otros mundos que han sido pues bien beneficiosos para mi desarrollo. Cuando finalmente decido poner mi propia oficina, fue muchos años después, porque primero trabajaba con mi hermano. ¿Cuánto tiempo estuvo? Trabajó con su hermano. Primero no puse oficina. Después trabajé con el doctor Snowden Hernández, que era un prostodoncista que solo hacía removible, educado en Ohio. Me imagino que uno de los, porque me habían mencionado que antes había remo, prostoperio, Sí, él era dentaduras totales exclusivamente y estudió con Boucher, que fue el primer editor de la revista de prostodoncia, el Journal of Prosthetic Dentistry. Y Snowden era bastante genial. Y él me invitó a que fuera a su oficina, él hacía los removibles y yo hacía los fijos. Después mi hermano pone una oficina en Metro, sí, en la calle Mayagüez, por ahí. Y entonces me dice, ¿por qué no te unes a mí? Porque compartimos gastos. Ahí yo tengo un cuarto, pues yo rehabilité el cuarto. Puse un cubículo y un laboratorito chiquito y estuve con él como 8 años. Y fue muy buena experiencia. Hasta que hice mi sueño, que era comprar una casa en el centro de la ciudad, que tuviera jardines y qué sé yo qué. Y ahí que estoy en la oficina todavía. Y todo eso mientras usted era catedrático, ¿no? Ah, sí. ¿Nunca ha dejado de ser catedrático? Nunca. Bueno, no. Interrumpí 9 años cuando me fui a estudiar filosofía. Interrumpí 9 años. Seguí trabajando para la profesión en el colegio de cirujanos y eso. Doctor, y digo que ¿verdad? En su desarrollo, pues, ¿verdad? El haber estudiado filosofía lo ayudó mucho. Pero en cuanto a usted, ¿verdad? En la odontología, ¿verdad? En esa relación entre dentista y paciente, ¿verdad? O catedrático y estudiante,
¿Cómo usted describe, verdad, ese beneficio de haber estudiado filosofía? Bueno, porque yo me intereso en la filosofía porque primero me había interesado en la psicología Ok. y ya cuando fui a estudiarlo, pues a mí no me interesaba ser psicólogo clínico, porque yo tengo una profesión práctica donde yo comparto mucho con mis pacientes y la especialidad de prostodoncia, yo sé que tú no la estás escogiendo, pero tiene esa gran ventaja. Tienes un paciente ahí a veces 4 o 5 horas ahí, por bastante tiempo, en una situación donde estás controlando la presión. Estableces unas intimidades con algunos pacientes que después que dejan de ser tus pacientes son tus amigos. Y es porque íntimamente los tuviste en una situación que no es fácil. De cierta forma incómoda para muchos. Sí, sí, y yo se la hice más cómoda, pues compartía mi jardín. A mí me encanta la música clásica, yo compartía música con los pacientes al frente del jardín, cultivando orquídeas, qué sé yo. Esa era mi oficina. Ok. Era una práctica... Una experiencia de relajación. Una experiencia de relajación. Bien, bien. De hecho, hasta hipnosis yo implementé en mi oficina. Y, y eso, la psicología te ayuda con eso. Sí, por eso, la psicología, de ahí lo entiendo, pero más bien la filosofía, pues... Ahí es donde a veces como que, pues es que no le entiendo muy bien. Bueno, porque pasa que yo soy muy analítico y ya yo tenía una profesión práctica, clínica, tenía mi cátedra, pues entonces lo que quería era profundizar en algunas lagunas que tenía en mi educación. Ok. Semilla que se sembró cuando yo estudié en la UPR con los maestros de ciencias básicas que me enamoraron de las humanidades. Y por eso fue que yo caí ahí. Pero después le vi el punto práctico. Al yo comprar una casa que estuve como un año en lo que la rehabilité porque contraté a un arquitecto y qué sé yo qué, me tomó tiempo restaurarla, pues yo ya tenía algo más grande. Entonces fue que yo pensé que era muy conveniente que yo hiciera mi propio laboratorio. Y la idea mía fue que yo vi que la asistentes con funciones expandidas ya tienen cursos de anatomía. Es un profesional muy bien entrenado. Yo todas mis asistentes siempre las cogí con funciones expandidas. Pero como ya tenían conocimientos de anatomía, pues dije, pues para mí es muy fácil motivarlos para que se vuelvan técnicos. Yo llegué a tener hasta 5 asistentes, 2 de ellos se volvieron técnicos, íbamos y cogíamos cursos juntos. Las compañías como Ivo Clark, cuando venían a Puerto Rico, venían a la escuela, me dedicaban un día a mi oficina para que yo pudiera adelantar mi laboratorio. Así que eso fue una experiencia bien bonita, el coger personal de auxiliar que tenía ciertas peculiaridades, eran gente excelente, exquisito. Pues dedicarle tiempo para encaminarlo o que ellos se encaminaran. Y fue una experiencia muy bonita. Yo he tenido la oportunidad de ver cosas suyas de hace 30 años, impecables. No me digas. Como que eso es algo que está brutal, mano. Poder ver casos montados de hace años, onlays y demás. Doctor, en la parte de eso mismo, de onlays, usted lo lleva haciendo hace mucho tiempo. Ahora mismo hay una tendencia, de nuevo, porque de momento empezaron a salir muchas coronas, lo que hacían eran coronas, y la gente ha vuelto otra vez a lo, no digamos a lo básico, pero sí a lo que estábamos haciendo antes, que era restaurar. ¿Cómo usted ha visto eso? ¿Siempre se ha mantenido en esa misma línea de su...? Bien positivo, porque llegó el momento que uno lo que... como le dice... Yo tenía un ex discípulo que es un gran dentista, me decía, ya yo no quiero estarlos pasando por el sacapunta. El volver a lo conservador, yo creo que es un avance. El jefe mío en Michigan, que era un gran restaurador, nos hacía repetir, I love enamel. Porque entonces es que había mucha fiebre de mondar los dientes y hacerle coronas a todos. Y él nos creó conciencia de que no había que extenderse tanto para hacerlo bien. Claro, entonces no había las ventajas de ahora. Ahora con la adhesión, los materiales nuevos, aunque siempre hay que seguir utilizando los principios que aprendimos en lo análogo, perdona mucho más. Yo creo que es un momento fantástico para el desarrollo de la prostodoncia. Sí, de lo mínimamente invasivo. Claro. Cada vez hay más y más estudios y más análisis y más materiales.
Yo con Ángel, que lo trajiste aquí, he aprendido un montón. O sea, y yo pues me les pego a los jóvenes porque Ajá. ellos están más al día en la tecnología. Yo entiendo que estamos en desarrollo Ángel está positivo. en su oficina, ¿cierto? Como que él está... Sí, yo tengo como la oficina mía, básicamente como mi práctica de prostodoncia tiene dos grandes avenidas. Ajá. Uno es la prótesis y restauración y otro es el disturbio temporomandibular. Pues Ángel, que es un excelente restaurador, fue el primero que empezó a trabajar conmigo. O sea, que usted nunca había tenido a alguien en la Siempre oficina. estuve solo Siempre solo. practice y nunca a tiempo completo. Es que esto es bien concentrado. Imagínate, yo todo lo terminaba en el microscopio, todos mis márgenes, todo el marcar los troqueles, el recortarlos, por muchos años. Eso, si no te cuidas mucho, te acaba con el cuello, con la Ajá. vista, es bien extenuante y amenazante físicamente. Pues Ángel fue el primero que se unió a mí en la oficina con el interés más bien de restauración, porque ya yo entonces tuve 2 operaciones de túnel carpiano, a veces se me trancaban un poquito los dedos y que sí, ya estoy mucho mejor. Pero él me tiró la toalla, tú sabes, le digo, pues mira que hay unos cuantos pacientes que tú los puedes restaurar muy bien. Y se unió también a la práctica mía la doctora Zaret Hanna, Ajá. que es buena restauradora también, pero tiene un interés muy particular en el dolor orofacial. Y ella ha estudiado más allá en Myofunctional Therapy, está bien al día de la literatura y yo comparto con ella muchísimo. Así que yo estoy bendito con dos Sí, personas. los dos, yo tengo la oportunidad de conocer a los dos también. Sí, Y yo siempre vi a Zaret como una persona súper inteligente, mano. Como que... sí. Y es muy buena en la Ella se va a quedar investigación. con la oficina. Sí, 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 ella está qué bien. interesada. Y el esposo, que también trabaja conmigo, Ajá. que la asiste a ella, Él es asistente, el esposo. él hace de todo. Él me ayuda en todo. Él ha sido un asset para la Ajá. oficina. Entonces ellos dos tienen su corporación y van a comprarme a la oficina. Ah, qué bien. Y quieren que yo trabaje para ellos. Vamos a ver. Si eso se da, yo voy a estar bien feliz porque va a ser, mi retiro va a ser evolutivo. Claro, ¿no? Y la pasa a alguien que realmente sabe que va a seguir algo que ya usted creó como su bebé, como que uno no quiere darle su bebé a cualquier Sí, persona. ellos aprecian mucho y les cae muy bien como anillo al dedo el tipo de Ajá. operación que yo tengo. Claro. A mí me han salido a comprar la oficina otros prostodoncitos y Ajá. eso, pero aquí es como una cosa como que yo me quedo poco a poco, como que es evolutivo y con dos personas que yo los tengo quiere. bien altos, los estimo mucho. Son grandes profesionales. Doctor, una pregunta. ¿Qué cualidades usted piensa que hacen que una prótesis sea longeva o no? O longevo, ¿verdad? Esa es la palabra correcta. Que dure mucho una prótesis. Ujú. ¿Qué factores usted cree que influyen en eso? Todo lo que es ciencia de la salud, lo primero es un buen diagnóstico. Para que entonces tú diseñes el tratamiento de acuerdo a las necesidades del paciente, lo que te va a dar más longevidad. Que ese sería mi factores específicos. Un examen orofacial exhaustivo, una enumeración, una buena documentación de los hallazgos clínicos y de las ayudas diagnósticas, una buena presentación al paciente donde tú le dices los hallazgos, lo que puede pasar si no hace algunos cambios, los distintos diagnósticos que tú le das, las alternativas que tiene de tratamiento, las ventajas y las desventajas de cada uno, establece una buena relación con el paciente y le explica que esto es una profesión bien difícil, que a veces empezamos con un plan y a veces hay que modificarlo un poquito. Claro. Pero como tú le has presentado las alternativas y ya estableces una buena relación con el paciente, le dice, esto es complicado y puede ser que a mitad de camino tengamos que hacer algunas variaciones. Mientras más compenetrados estemos nosotros y mejor usted se siente en la oficina conmigo, con mi personal, mejor vamos a poder resolver los problemas que surgen frecuentemente, porque esta es una profesión bien exigente, hay muchos retos y no es fácil. Doctor, una pregunta que tengo. ¿Cuál es la importancia de tratar el TMJ?
Muy buena pregunta. Hay un gran por ciento de los pacientes que tienen signos y síntomas de disturbios temporomandibulares que no van a necesitar tratamiento. Así ni se enteran. Lo que van a necesitar es el proceso que te acabo de describir y ellos mismos pueden ayudarse de muchas maneras, bien sea con ejercicio, con mejoramiento de posturas al dormir, con un enfoque interprofesional, porque necesitan, algunos lo que necesitan pues es un reumatólogo, otros necesitan un quiropráctico, otros necesitan un otorrinolaringólogo, porque es una disciplina que envuelve mucho diagnóstico interprofesional y tratamiento también. Y entonces, cuando la filosofía actual es que relegamos los cambios permanentes como el último extremo. A mí me encanta restaurar, pero si yo puedo lograr que el paciente él mismo se ayude o con alternativas dentro de lo que le ofrezco al paciente, pues a lo mejor le evito un montón de tratamientos innecesarios que en el pasado pecábamos de sobretratamiento. Mi entrenamiento en Michigan era muy enfocado a la anatología. ¿Conoces la anatología? No. Pues es la parte restaurativa de la gente que yo creo que llevó la restauración con prótesis fijas y removibles también, más allá de la odontología. Eran los más perfeccionistas, pero pecábamos de sobretratamiento. Se hacían equilibraciones oclusales que yo creo que eran innecesarias. Hoy día estamos mucho más conscientes de que lo más importante es un buen diagnóstico para establecer unos manejos que sea lo más conservador posible, y si hay que complicarle el tratamiento, lo complicamos, estamos capacitados. No sé si te contesta la pregunta. Sí. Si un paciente, por ejemplo, por decir un ejemplo, tiene una pérdida de vertical porque tiene un pequeño desgaste, obviamente hay que evaluar muchas cosas más allá. Ajá. Pero antes de aumentar el vertical, ¿recomienda hacer algún tipo de férula o entiende que se puede hacer la restauración y que la férula sean los temporales, por ejemplo? Ok. Si hay mucha destrucción, que ya está en dentina o se trasluce la dentina reparatoria, que ya estás en el área de las pulpas, esos pacientes hay que rehabilitarlos definitivamente. Pero la gran mayoría de los pacientes que vienen con disturbio temporomandibular lo resolvemos como dije ahorita, con manejo en la casa y supervisado. Algunos hay que hacerle ortesis interoclusales, y la ortesis interoclusal te ayuda para establecer si con cambio en la oclusión el paciente va a mejorarle sus síntomas. Lo que se cuestiona más hoy día es cuántos de los pacientes que tú le modificas la oclusión van a tener beneficio por su disturbio temporomandibular. La oclusión es uno entre varios factores etiológicos para problemas de disturbios temporomandibulares que mayormente afectan los músculos, la articulación y las sensaciones de dolor. Algunos hay que restaurarlos finalmente, pero no son la mayoría. Antes enseguida los rehabilitábamos innecesariamente. Tú puedes modificar dientes, puedes dar tratamientos antisensitivos, puedes ayudar a que el paciente se percate de cómo va a tender menos a afectarse la oclusión, y puede hacer ortesis interoclusales transitorias o para el resto de la vida. Muchos al principio lo usan día y noche. Si mejoran los síntomas, pues entonces empieza a usarla de noche, y lo haces a la medida al paciente, explorando cuánto lo vas a ayudar con cambios de la oclusión. Sí, depende de cada cual, obviamente. Sí, y entonces, con la conciencia hoy día de que hay muchos factores influyendo, como los disturbios del sueño,
la tensión psíquica. Uno se vuelve psicólogo también en la oficina. Yo exhorto mucho a muchos de mis pacientes. Yo trabajo mucho con las posturas al dormir. Indiscutiblemente, ese es un factor bien importante en la propagación o el que se aumente el bruxismo. El bruxismo tú no lo vas a curar. Porque antes creíamos que era estrictamente relacionado con tensión psíquica. No es cierto. Se han descubierto unos motorcitos que tenemos internamente en el sistema nervioso central que se llaman los generadores centrales de patrones. Ok. Que un 10-12% de la población tiene la tendencia a bruxar. No importa lo que tú le hagas, tú no le vas a reducir el bruxismo, le vas a reducir los efectos. Y también yo también leí como que también está ligado a los ciclos del sueño. Por ejemplo, el REM. Sí, Que definitivamente. cuando el paciente entra en ese ciclo del sueño, ahí es que empiezan a bruxir. La propensión al bruxismo, el bruxismo en sí, se ha encontrado que es más frecuente en las etapas livianas del sueño non-REM, la etapa 1 y 2, porque el paciente tiene unos episodios de lo que llaman microdespertares, que ahí es cuando el paciente tiende más a bruxar. Exacto. Y el que tiene la propensión es una propensión innata por los generadores centrales de patrones y tú puedes contrarrestar los efectos, pero no le vas a quitar el bruxismo. O sea, Cuando más profundo está el sueño, supongo que es que... No. Eso es lo que se suponía siempre, que es lo más lógico. No, es las etapas 1 y 2 del sueño non-REM. El non-REM es el sueño profundo. Ajá. Por lo que tengo entendido es Es cuando vas cayendo. cuando vas cayendo en el sueño profundo, ocurren como unos micro despertares en el sistema nervioso, la cual uno como que se levanta, o como que uno, es como si te levantaras dentro del sueño. Ajá. Y ahí es que el paciente pega a... Pero no es el sueño non-REM. Antes se hablaba de 4 etapas, ahora se habla de 3. Uh-huh. La tercera es la más profunda. Exacto. Pero el 1 y el 2 son los más livianos y ahí es que tienden más a bruxar. En el sueño profundo, tú estás descartando, vamos a hacer una analogía. El cerebro tiene cierta capacidad, como lo tienen los discos duros, y el nuestro corre bastante lleno. En esas etapas profundas del sueño non-REM, tú estás eliminando información de ciertas partes de ese disco duro para que cuando estés soñando en el REM le añadas de las experiencias recientes que has tenido. Y así es como se va renovando el cerebro y su funcionamiento, y así es como las etapas del sueño van logrando que tú seas un ente saludable. Y eso puede influir en el desarrollo o no de condiciones crónicas como el disturbio temporomandibular, condiciones musculoesqueléticas u otros condiciones de dolor o facial. Doctor, y una pregunta que siempre yo he tenido. De los tipos de clases de maloclusión, ¿cuál es la más que presenta problemas, verdad, temporomandibulares? Eso es una gran pregunta y la investigación controlada asociando la oclusión con desarrollo de disturbio temporomandibular ha arrojado muy poca luz. Okay. Hay ciertos elementos que en estudios de regresiones logísticas, donde se están buscando los factores de riesgo para desarrollar DTM, disturbio temporomandibular, han podido identificar muy pocas situaciones oclusales que sí igual hay causa y efecto con mala oclusión, con desarrollo de DTM. La mordida abierta. Sorprendentemente para mí, cruces de molares posteriores unilaterales, ausencia de 5 o más dientes, sobrebordidas muy profundas. Y hay otros factores que ahora mismo se me escapan,
que son los que más comúnmente pueden ser factores que propicien el desarrollo de un DTM en particular. Okay. O sea, la oclusión sí puede ser un factor causal del DTM, pero en unas pocas situaciones, deslizamientos oclusales de más de 2 milímetros, cuando la mayoría de los pacientes lo que tienen son décimas de milímetros de discrepancia entre su relación céntrica y su relación intercuspidia. Pues eso sí. Okay. Pero toda esa meticulosidad que yo llevo 50 años tratando de hacer lo mejor la oclusión, quizás no es significativo para el desarrollo de disturbios, para tener más eficiencia masticatoria, para más comodidad, para mejor funcionamiento, más armonía entre el movimiento y la oclusión, sí. Pero para el desarrollo específico de algún DTM, quizás no es tan crítico el sistema como lo creíamos. Yo pregunto porque lo que sucede, porque bajo mi lógica, ¿verdad? Si miramos, por ejemplo, una maloclusión clase 1, pues yo pienso como que tal vez el disco se va anterior al cóndilo, ¿no? Hay una gente propensa a desplazamiento del disco, sí. Ok. Y ya pues ahí ya eso pues cae dentro de la categoría, ¿verdad? De TMDs, ¿no? No necesariamente. Ok. Han salido unas publicaciones de la Asociación Internacional de Dolor Orofacial que tienen un portal que se llama Inform, donde se publican al día todos los protocolos que se van estableciendo a nivel del consorcio internacional. Ok. Y se ha publicado unas tablas para tú determinar, hay como 40 disturbios temporomandibulares, para tú determinar si ese es patológico o no. Pacientes a veces con algún grado de desplazamiento de disco, que esos son los que tienen sonido al abrir y sacar, clic-clac. Hay un 26% de la población que tiene sonido y no tiene disturbio temporomandibular. Okay. O sea que eso no es sinónimo de patología. Okay. En esa tabla está especificado cuáles son todos los elementos que tienen que coincidir para que tú lo clasifiques como desplazamiento anterior del disco con reducción patológico. Exacto, porque entonces tiene que haber la reducción. Si no tiene la reducción... No, ese no es el factor único. Ok. Hay un sinnúmero de criterios y la sensitividad de esa prueba es baja. Para tú aumentar la sensitividad, o sea, que te equivoques menos en los diagnósticos, en ese caso te he indicado hacer resonancias magnéticas para determinar si el disco está patológicamente desplazado o no. Okay. Y ahí se puede justificar el tratamiento. Okay. Si no, simplemente lo manejas. Okay. O sea, esto está bien sofisticado. Sí, pasa es que tampoco no es que haya mucha información, como que, por ejemplo, mucha literatura y etcétera, que como que te diga, mira, esto es lo otro, sino que pues, más bien como que yo encuentro que la literatura te dice, pues, ponle un anterior guidance, que sea una férula o algo así, y vamos a ver qué pasa. Y después ahí ajusta. No, pues la literatura que debes explorar, yo te puedo dar lista de referencias de cómo este consorcio instalacional ha llevado a unos estudios significativos y a establecer unos parámetros, unas guías específicas que cada vez, y eso ha sido con estudios donde se han validado los procesos para establecer cada uno de estos diagnósticos. De los 40 disturbios que te digo, 12 son los más comunes. O sea, ya hay 12 que se han validado. O sea, que sabemos la sensitividad, la especificidad, el valor predictivo positivo de la utilización del protocolo especificado para tú decir, mira, tú tienes tal condición y que te equivoques menos veces. O sea, que haya más sensitividad. Y que al decirte que no la tienes, te equivoques menos veces también. O sea, que haya más especificidad. Okay. Todo eso está con el rigor científico estableciendo un margen de error.
Ujú. Sí hay la literatura y hay el movimiento. Bueno, ahora yo acabo de coger conferencias con Manfredini de Siena, Italia, con el doctor Dolwick, que han sido promotores de este evento internacional que intenta que nos armonicemos, que nos calibremos, no solamente como investigadores, sino como clínicos. Ujú. Y esto sigue evolucionando. Mira, doctor, vamos a ir cerrando. Ya llevamos un ratito. Quería preguntarle primero o sea, antes de terminar, por el doctor Blanco. Me mencionó que trabajó con él, luego él trabajó con usted. Bueno, eso fue en la escuela. Ok. El doctor Blanco se hizo él mismo. Él era dentista general excelente y empezó a coger cursos en el instituto de Pankyman Schuyler, no sé si ustedes lo... Y se envolvió mucho con eso. Y él fue un excelente restaurador. Y 2 de sus hijos salieron prostodoncistas después que se estableció la especialidad. Ese era el papá, Luis Blanco. Yo, como viste mi desarrollo, bien jovencito, fui jefe de departamento. Él quería enseñar en la escuela y fue a la escuela. Yo con los brazos abiertos, mira, tener una persona de ese calibre en mi departamento, eso era gloria para mí. Ajá. Y así fue que lo conocí. Cuando usted dijo siempre jefe de departamento, ¿se refería al programa de...? No, a... ciencias ya, restaurativas. ya. En la escuela hay 3 sí, sí, sí. departamentos. Uno de ellos es ciencias restaurativas, ciencias quirúrgicas y ciencias ecológicas. Ok. Y yo, bien jovencito, ya era jefe de departamento. Y ahí fue que Luis Blanco empezó a trabajar conmigo. Yo como jefe de él. Ajá. Pasaron los años que a mí no me interesaba más la administración. Establecí los cursos que describí aquí y eventualmente corté tiempo en la escuela. Entonces él asumió ser jefe de ciencias restaurativas y ahí fue que él fue jefe mío. Ya. El caso de Arturo es distinto. Arturo fue discípulo tanto de su papá como mío. Ajá. Y cuando fue a estudiar la prostodoncia, ya él había sido facultad. Arturo era bien destacado. Yo le digo, mira, ese era el programa que yo quería estudiar porque yo estaba en la indecisión de si Michigan o Seattle y me fui para Michigan. Y él entró al Ese fue a programa Seattle. que yo también me hubiera encantado estudiar. Así que lo logró uno de mis ex discípulos que ahora es mi jefe. Yo trabajo con él. Lo de la vida, Así que ¿verdad? padre e hijo, Sí. los dos han sido jefes míos. Qué bien. Qué duro. Nosotros tenemos una muy buena relación con Arturo. En estos días estaba ahí en Chacho, en eso es el lo lab. máximo. Charao al doctor Blanco. Pero sí, cuando hablamos un poquito de la historia de su papá. Y cuando hablamos al principio con usted, que me mencionó que trabajó con él, lo quería traer a la mesa antes de cerrar. Sí. Es interesante cómo se conectan las vidas antes y por eso es que es tan importante el legado y cómo uno trata a las personas, porque tú no sabes las vueltas que da la vida. Y yo opino que por lo menos, ¿verdad? Desde mi perspectiva, la odontología, eso es una comunidad que pasarán los años y con los que tú estudiaste, es que tú creas como que un bonding. Y la escuela. Y no es tan solo tu clase, sino las clases también que vienen detrás tuyo. Sí, claro. Y si te vuelves facultativo, la escuela de odontología, la facultad es una familia. Yo me siento ahí en familia. Yo, si ves que me voy es porque me votaron. Porque yo ahí me siento... Entonces, la plana mayor de la escuela, todos fueron discípulos míos. Cómo me atienden, cómo me alcahuetean, cómo me ayudan con las dificultades tecnológicas que por el gap generacional pueda uno tener. Pues yo me he desarrollado muchísimo en ese mundo, gracias a ellos, por lo que me ayudan. ¿Tiene ATH móvil, doctor? Ah, mi esposa ¿Usted? tiene. Yo soy igual. Mi esposa tiene, yo no tengo. Como mi madre duró 104 años, al final estaba en la pandemia, terminó viviendo en casa. Volví con eso porque hacía lo de ella. Pero lo mío, que me lo haga mi esposa, que es contable. Ok. Doctor, tiene que sacar ATH móvil, Apple Pay. Yo a cada rato le digo, mira, pasate estos chavos aquí, porque siempre, a veces estoy sin la cartera, porque a mí no me gusta tener nada en los bolsillos. Sí. A veces me voy sin la cartera, sin nada, y eso es un Yo revolú. igual, yo no ando con cartera encima, ni con cash. Ahora yo hago el teléfono, los dos, te lo pego, eso, ya eso pagué. tengo que bajarlo. porque- Apple Pay es un Sí, éxito. lo sé. Mire, doctor,
Antes de terminar, nosotros siempre terminamos con una pregunta, pero quiero darle las gracias por sacarle su tiempo, venir aquí y compartir con nosotros. Sí. Para nosotros es más que un honor poder recibirlo. Gracias. Es una bendición que haya podido aportar tanto a nuestra profesión. Yo soy ¿cómo digo? De alguna forma, una pieza dentro de ese rompecabezas, pero gracias a lo que usted ha formado, pues yo hoy tengo clientes, tengo amigos, tengo colegas y pues tiene mucho que ver con que alguien se sacrificó el tiempo que quizás hasta más de 40 años dentro de la parte educativa y pues, nada, quería darle gracias por eso. Yo me siento bien honrado aunque tú me hayas invitado. Ustedes. Gracias. Vamos a su Gracias. orden. ¿Tienes redes sociales? Sí, pero no las uso casi. Mi pasión con el mundo tecnológico son las computadoras, las presentaciones. Hoy, por ejemplo, yo estoy en un grupo de estudios Ajá, de literatura, ajá, que voy los sábados por la mañana, que te dije que estaba. ajá. Ahí hay gente de un calibre, poetas, filósofos, literatos, médicos, de todos, un grupito, Bien todos bueno. interesados en la gran literatura. Ok. Perfecto. Pues hoy yo le hice una presentación desde mi casa por Zoom y como en la escuela me han entrenado con el Blackboard, pues eso es un pirulí. Qué duro, ¿verdad? sí, sí. Y algunos de los del grupo están en España, otros están, ¿sabes? Ajá. Y el centro es la casa del doctor Jaime Claudio Villamil, que todos ustedes lo deben haber oído nombrar. Jaime es un erudito de la literatura y él fue el que me invitó. Eso a mí me halaga muchísimo. Pues yo hoy di un show de dominio de tecnología. Imagínate. Y es porque en la escuela me ayudan y algo se me ha pegado. Sí, sí, sí. Y en ese grupo yo soy el más infeliz en términos de educación humanística. Ajá. Pero hoy pude dar una presentación de alta Qué bueno, tecnología. Qué duro. Por algo se comienza. Mira, pues a mí en las redes sociales me consiguen como don.gallo con 2 O. A mí me consiguen como Dental Cruise. Ya ustedes saben. Y antes, espérate. Exacto. A mí se me olvidó hacerle la última pregunta. Doctor, Pues en las redes, si me quieres que yo conozca eso, pues envíamelo le voy a por ayudar. WhatsApp o por mensaje mejor, que los veo más. Por Le enviamos mensaje un tutorial. regular, Le O enviamos por un correo tutorial. Por electrónico. correo electrónico o una carta. No, mentira. Doctor, ¿cómo le gustaría ser recordado? Pues como el maestro amigo que siempre me trató con respeto. Y que después supo asumir que de maestro pasó a discípulo. Me encanta. Porque eso me ha pasado con tanto. Me Que encanta. ya yo miro hacia arriba a ellos. Ese es el orgullo de uno en este mundo Es que profesional. Un gran ser humano la humilde. educación no para. Me encanta. Bro, Como he dicho siempre. Ya yo estoy... Es más, ya yo ni me canso. Que le den a la campanita, que se suscriban al canal, que nos sigan en las redes sociales por Instagram. vamos a tener que decírselos desde el principio porque... Sí, yo creo que yo voy a poner aquí como que un televisorcito así con ya el video el todo. mensaje. Yo estoy nada más que en Facebook porque no me quedó otro remedio. ¿Cuál es el otro que me entiendes? Instagram. Instagram. He tratado 2 o 3 veces. Ay, no, yo no. Es que, mira, en los chats de mis grupos de estudio Ajá. y eso, ya yo estoy tan abacorado. No hay que eso siga avanzando, doctor. No se crea que esa es la última. Sí. Después de momento llegó TikTok, ahora bajó un poquito TikTok, y volvió Sí. Instagram, volvió ahí está el X o yo no sé. Y lo qué. bueno en Instagram es que usted puede coger, hacer reels de 30 segundos, 1 minuto, hasta 3 minutos yo creo que es el máximo. Pero con todo el conocimiento que usted tiene, así sea por 30 segundos que se tire ahí una literatura, ya se fue viral. ¿Qué tiempo me consume? Porque Consume. estas pasiones mías, como los grupos de estudio así, Ajá. anoche yo dormí 2 o 3 horas nada más porque tenía que hacer mi Una gran presentación. presentación. Pero eso me hace joven. Claro, Sí. claro. Si eso es lo que le gusta, eso es lo Y que, lo después que tú le da me vida a uno. llamaste, digo, tengo al handyman, después tengo el grupo de estudio, después supervisar podcast. al handyman de nuevo y después venir acá.
Pero me dio tiempo de bañarme entre medio, así que... Es bueno. Bro, Mi ciérralo. gente, no se olviden darle suscribirse al canal, darle a la campanita para que se enteren de todo el contenido que vamos a subir. Esto ha sido un podcatón. Doctor, le quiero agradecer ¿verdad? Por estar aquí con nosotros y compartir este ratito. Queremos dar las gracias a nuestros auspiciadores, a Revolution Dental Lab, a Dentech Innovations. Síganos en las redes sociales, así mismo como se los describí. Y nada, mi gente, como ustedes ya saben, que este es el podcast más duro que estará en boca de todos.